Es un gusto saludarles nuevamente. La naturaleza de Dios. Creo que una de las preguntas que el ser humano se ha hecho a sí mismo es que después de aceptar que existe un Dios, la pregunta siguiente es: ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo puedo identificarlo? Y estoy seguro que hay tantas respuestas como seres humanos existen. Cualquier intento de explicar quién es Dios sería tremendamente incompleto e infinitamente limitado. Intentar explicar qué es Dios equivaldría, como que les diré, equivaldría a, por ejemplo, a que una computadora entendiera qué es el amor. A través de ciertos iniciados o corrientes filosóficas o religiosas, o simplemente a través de nuestras propias percepciones, hemos tenido un acercamiento a la naturaleza de Dios, incluso también los ateos. De alguna manera todos tratamos de entenderlo y cada cual experimenta a Dios, ahora sí que como dicen, como Dios le da a entender. Dentro de la oferta de explicaciones tenemos la postura del libro de Urantia. En el universo existen ciertos consejeros divinos que actúan bajo la supervisión de seres espirituales muy elevados. Uno de estos consejeros dejó a la humanidad un escrito donde expone en un lenguaje, digamos, lo más sencillo posible, la naturaleza de Dios. Es importante mencionar que uno de los grandes obstáculos para realizar este tipo de revelaciones es el lenguaje, el idioma, que en este caso fue el idioma inglés. El mundo espiritual tiene una forma de comunicación altamente eficiente y rica en significados, y ningún idioma terrestre es capaz de contener esa riqueza. Por lo que transferir conceptos espirituales a un idioma terrestre es una tarea altamente limitada. Pues bien, existe un requisito fundamental para entender esta naturaleza de Dios. Y esta es que deberemos asumirnos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Solo así podremos reconocer el verdadero valor de su naturaleza. Y basta poner un ejemplo para entenderlo. Cada uno de nosotros en su infancia reconocía a sus padres terrenales. Y si estos padres eran amorosos y sabios, pues como hijos los amábamos y respetábamos. Entendíamos o sentíamos esa naturaleza de nuestros padres porque estábamos ligados a ellos en todos los sentidos. El máximo ejemplo para entender la naturaleza de Dios, y más que un ejemplo, Él mismo fue, digamos, el camino hacia Dios. Fue el que mostró Jesucristo. Aún con todas las enseñanzas de este divino ser, todo lo que hagamos para intentar definir la naturaleza divina no son más que signos verbales. Sin duda, por más que avancemos espiritualmente, jamás podremos entender la naturaleza de Dios. Entender esa naturaleza no es exactamente un tema intelectual, sino más bien es a través de un discernimiento espiritual donde la experiencia en el mundo juega un papel fundamental. Una forma de comprobar que realmente nos hemos acercado al entendimiento de estos atributos es cuando nos hace amar y comprender a nuestros semejantes, cuando nos alejamos de la soberbia, el orgullo o el fanatismo. Los conceptos que voy a desarrollar son apenas un esbozo humanamente comprensible. Y como ya anticipé, estos conceptos nos son entregados a través del libro de Urantia.
por un consejero divino, como ya lo dije, bajo el mandato de los ancianos de los días de Ubersa. Quiero hacer una aclaración. Estos conceptos son solamente del libro Durantia. No aplica a ninguna otra corriente filosófica, religiosa o educativa. Habrá cosas que podrán coincidir y habrá otras que sin duda son diferentes. Es importante no mezclar o confundir una corriente con otra. Pues bien, fíjese lo importante que es este tema para un verdadero desarrollo espiritual personal. Los conceptos que voy a exponer son tan importantes debido a que si son verdaderos, estamos hablando del caso hipotético de que son verdaderos, podrían ser un mapa para llegar a Dios aquí en la tierra. He ahí su importancia. Es fundamental que ponga atención en cada uno de ellos y luego, a lo largo de su vida, cada día y cada segundo de su actuar y de su reflexionar, identifique estos conceptos. Pero lo más importante será que después de identificar estos atributos de Dios, busque apropiarse de ellos e intentar actuarlos en la vida misma. Actuarlos en todas partes, con su familia, con cada ser humano, con cada planta o con cada animal que se tope. En fin, finalmente creo que discernir estos significados o identificar estos atributos de Dios nos debe llevar a ser mejores seres humanos con todo lo existente en la vida. Son ocho los atributos esenciales de Dios humanamente comprensibles. En este primer vídeo describiré los primeros 3 y en un segundo vídeo los 5 restantes. El primero, la infinidad. Dios es infinito. Es la única realidad no creada. Él es la primera causa. Un texto sagrado dice: Dios, el Creador, está completamente exento de temor y enemistad. Es inmortal, eterno, existe por sí mismo, divino y magnánimo. Seguramente a usted le pasa lo que a mí. Qué difícil es comprender que alguien sea capaz de existir por sí mismo, que no haya sido creado por otro. Simplemente nuestras mentes no lo pueden concebir. Algo que es eterno, por lo tanto, es la primera causa. Es la causa de las causas. Es Él el único ser capaz de conocerse absolutamente a sí mismos, ser autoconsciente plenamente de su divinidad. La existencia de Dios no depende de nadie. No es un accidente cósmico como podrían afirmarlo algunos científicos. Al ser eterno, Dios no tiene pasado, tampoco tiene presente ni futuro. Para Él no hay secretos, no experimenta con el mundo. Él conoce el fin y principio en todas las cosas, de todos los fenómenos, de todos los seres. No obstante, su infinitud puede diluir su grandeza infinita para acercarse a cada uno de sus criaturas y contactar con la más humilde de las criaturas de toda su creación. Número 2. Perfección. Todo lo que Dios hace será para siempre. Nada se le puede agregar ni quitar a cualquier cosa que Él haga. Lo que Él hace conoce el principio y conoce el fin. Dios no evoluciona. Él es perfección en un eterno existir. Él conoce todos los caminos, sabe todos los resultados. Él determina la armonía de las estrellas. Él es la total perfección del universo. Su perfección divina escapa a toda comprensión humana. Las criaturas evolutivas de origen animal podremos llegar a ciertas cosas, digamos, a una perfección solamente relativa. La única perfección absoluta es de Dios. Pero Dios no es una perfección mecánica, sino más bien un Padre amoroso, absoluto,
cuyos valores se extienden y tocan hasta el más remoto espacio-tiempo y hasta el más diminuto insecto en cualquier rincón del universo. La divinidad es tan perfecta que contempla y comprende la imperfección. Y seguramente usted se preguntará, ¿por qué si Dios es perfecto, ha creado seres tan imperfectos como nosotros? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite el dolor humano? Creo que esto es paradójico. Creo que este hecho es prueba de qué tan alejados estamos de la perfección divina. En una ocasión leí en una novela una frase que dice: lo que la oruga interpreta como fin del mundo es lo que su dueño denomina mariposa. En un mundo gobernado por la divinidad, la imperfección es potencialmente perfecta. Solo es cuestión de voluntad y tiempo para reconocer que en la aparente tragedia siempre hay una intención divinamente perfecta. 3. Justicia y rectitud. Uno de los tantos textos sagrados existentes dice algo que resume estos atributos de Dios. Y dice así: no he hecho sin causa todo lo que he hecho. Y tenemos también otra frase en el libro azul que a mí me parece demoledora. Y dice así: las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismos de personas, ni aceptación de ofrendas. ¡Sas! Esto es duro. Sobre todo para muchas personas que basan en ese tipo de acciones su fe. Pero tenemos que tener mucha mente abierta, pero muchísima, para entender cómo obra la divinidad. Esto creo que nos pega muy duro, sobre todo en la manera en que solemos orar. Creo que estamos muy lejos de comprender la justicia divina. Ahora, con el COVID, habremos de preguntarnos cuál será el mensaje divino, qué función tiene este tipo de eventos. Y nótese que no dije tragedia, sino eventos. ¿Cuál es la función en nuestra ascensión hacia una conciencia espiritual de este tipo de eventos como el COVID y muchos que ha habido a lo largo de la historia? Si Dios es infinito, es por lo tanto verdadero que Dios es infinitamente sabio. Esto significa que esa sabiduría será la regla que regula las relaciones universales. En la medida que superemos los criterios humanos, comenzaremos a vislumbrar la justicia y rectitud divina. ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros transgrede, deliberadamente esos patrones de justicia y rectitud divina? Sobre todo cuando lo hacemos de manera consciente y repetitiva. No sé si se lo ha preguntado. Pues según el libro azul, la consecuencia sería dejar de ser hijos de Dios y por lo tanto pasar a la inexistencia. Dado que el universo está bañado todo por el néctar de la rectitud divina, al salirnos de esa armonía justa mediante decisiones pecaminosas personales, entonces dejamos de ser reales, dejamos de vibrar en esa rectitud divina y en consecuencia nos autoaniquilamos. Digamos que automáticamente perdemos nuestra personalidad. Recuerde esto que le voy a decir. Usted puede errar, yo, cualquiera, equivocarse, incluso puede pecar. Ambas cosas pueden resolverse mediante el arrepentimiento y cuando logramos corregir el camino. Pero lo que no tiene solución es la iniquidad, es decir, hacer el mal de manera consciente y repetitiva. Bien,
Pronto subiré la segunda parte. Le pido por favor esté pendiente. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.